Chiclayo. Y empezamos con lo que es la afiliación de la paciente, ¿no? Bueno, es una paciente con historia clínica 0858653, de 26 años de edad, fecha de nacimiento 29 de octubre de 1987, procedencia El Agustino, estado civil soltera, grado de instrucción superior. Antecedentes. Dentro de los antecedentes tenemos los antecedentes personales, ¿no? Como podemos observar acá, alergia a la penicilina, cirugías previas, una apendicectomía en el 2000. Luego en ginecológicos tenemos la fecha de última regla, que es el 9 de febrero del 2014, según la confiable, ¿no? Según la tarjeta de control. Fecha probable de parto 16 de noviembre del 2014. La fecha de su último parto fue en el 2006, ¿no? Según detalla la tarjeta. Es una gesta 4, se trata de una gesta 4 para 1021, ¿no? La primera gestación fue una gestación única, con ponderado fetal de 3.050 gramos por parto vaginal, y además menciona el antecedente de preeclampsia en ese año, ¿no? En el 2006. Luego 2 abortos, no detallan proceso de legrado, ¿no? Y gestación actual, la que cursaba, ¿no? En ese entonces. Bueno, en realidad esta paciente ingresa... No, parto vaginal, doctor. Parto vaginal. En realidad esta paciente ingresa por consulta externa el 18 de octubre del 2014. ¿Por qué motivo ingresa? Bueno, se realiza acá su primer control prenatal, ¿no? Dándonos una edad gestacional de 35 semanas 6 días, y el motivo de consulta es porque trae una ecografía obstétrica con feto en transversa y placenta previa. En ese momento el médico que le examinó determina los siguientes diagnósticos: una gestación de 35 semanas 6 días por FUR, feto en transversa, diagnóstico a descartar placenta previa y a descartar basa previa. El plan de trabajo se propone prequirúrgicos, realizarle su riesgo quirúrgico, una ecografía obstétrica Doppler y cita en una semana. Entonces, el mismo 18 que acude a la consulta le realizan sus controles prenatales, ¿no? Edad gestacional 35 semanas 6 días, con un peso de 73.5 kilogramos, una PEA de 90-60, una altura uterina de 34, presentación transverso inferior, latido cardíaco 148, y se menciona el antecedente de preeclampsia de 2006, ¿no? Y además se solicita ecografía Doppler y riesgo quirúrgico. Regresa ella el día 20 para la ecografía, y también le realizan su segundo control ecográfico en la institución, ¿no? El 20 de octubre del 2014, ya era la semana 36, ¿no? Peso 73.5, PEA de 160, altura uterina 34, presentación transverso inferior, latido cardíaco 140 y movimientos fetales presentes. Ese mismo día se realiza la ecografía acá en el servicio, el 20, ¿no? El 20 de octubre. Este es el informe ecográfico. Como podemos observar, una biometría fetal de diámetro biparietal 98, circunferencia cefálica de 351, abdominal de 339, de fémur 68, longitud de húmero 62, un peso de 335 gramos, sexo masculino, y latido cardíaco fetal 148 por minuto, ¿no? Bueno, el cordón con 3 vasos, se trata de una placenta anterior alta grado 2, líquido amniótico normal con un ILA de 10. Se le hace también el Doppler umbilical en 0,81 y el perfil biofísico normal. En la imagen que se observa, ¿no? Se cataloga como una brida a nivel dorsal, ¿no? Así está reportado, ¿no? Observamos la siguiente imagen también, ¿no? Es una brida aparentemente, ¿no? Se reporta como una brida. Ahí observamos otras imágenes. Esa foto está bonita, ¿eh?
es la vida ahí entre? Acá podemos observarla, ¿no? En 3D, ¿no? Y también tenemos también videos, ¿no? Vamos a observar el siguiente video, ¿no? Vemos acá. ¿No? Podemos observar acá la presencia de lo que fue reportado como brida, ¿no? ¿Qué parte del pecho es? La parte dorsal, doctor. ¿Qué parte del dorso? ¿El cuello o la nalga? No, es la parte inferior derecha. ¿Con la nalga? Sí. A ver, ¿cómo ve? ¿Repito el video? No, el cuello, ¿no? La espalda. En la espalda, sí. No, pero la barriga, pero cae, pero de los mocos. Ahí se ve, mira, ahí se ve todo el cabello. Perfecto. Ahí. Ah, la parte de... Estamos a nivel de los mocos, más o menos. Porque por lo menos y en el 3D impresiona como si hubiera una impresión de esa metal, ¿no? Fíjate el video que sea el 3D. O el video en 3D, creo que es un video. Sí, hay un video también. Parte de la cita de texto. Ahí se ve como si ve ahí, ¿no? Ajá. La sombra negra, ¿no? Esa es la membrana que está en impresión ahí. Hay un video también en 3D. Este es otro video. Ahí está, ¿no? Mira, de un lado está la cabeza Ajá. y del otro lado estamos en el de la moca. ¿Ya? Pero ¿qué puede ver de esa membrana? ¿No? O sea, de hecho, que es una membrana que normalmente no la encontramos, pero ¿cómo la describes tú? Claro, bueno, se describiría como, bueno, ¿De tendría... dónde sale? ¿Sale del útero? ¿Sale del bebé? ¿Sale del intestino? ¿De dónde sale? Claro, tendríamos que ver la zona de implantación. No, ahí no es, Ahí se ve clarito de dónde sale. no me dice que teníamos, que ahí tiene que ver. Ahí está señalando de dónde sale. Ponlo ahí para que en bucle, para que esté repitiendo cada momento, ¿no? Porque eso es importante para al final de todo el diagnóstico. Claro, ver la base, ¿no? Es una base, como vemos, triangular, ¿Ya? ¿no? Que se dirige pues hacia la zona del dorsal. Pero esa base triangular, ¿qué estructura es? Alguien que se anima a decir qué estructura es esa, de dónde sale. ¿Ah? Placenta. La placenta. La placenta. Placenta. Es la placenta, ¿no? ¿Dónde está la placenta? Todo esto de acá. Ese es el útero, ese es el útero. Dale play. No avanza. Retrocede la diapo y vuelve a ver el cuerpo. Ahí se ve claramente la torta placentaria. Ajá. Y esto sale de la placenta. Sale para ver el corte de la placenta. No se le puede poner lista ahí, además una representativa, corre con el mouse. Lo que ocurre es que la parte más representativa. No lo para. No lo puedes controlar con el mouse, ahí creo, ¿no? Bueno, es segundos antes. Pero ahí se ve la placenta, ¿no es cierto? Se ve una membrana que viene de la placenta, ¿no es cierto? Y una membrana que viene del útero, ¿no es cierto? Y luego se va a fusionar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que escribirlo para acordar como el diagnóstico, si no, no vamos a complicar la vida aquí. Yo les he enseñado cómo se piensa en visión de talla.
¿Cómo se llama esa membrana que viene de la placenta, de la cara fetal? De la cara fetal es el amnios. O sea, hay una parte del amnios que se continúa, ¿cierto? ¿Y la otra membrana cómo se llama? La otra membrana es del corium, la cara materna. Entonces hay una fusión, ¿cómo se llama? Coriamniótica, una combinación coriamniótica. Hay un borde de la placenta que está flotando, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Pero estamos con otra imagen. Esta es otra imagen en 3D, pero solamente ese. ¿Cuál es la imagen? ¿Con qué imagen vamos a aprender hoy día, Laura? Perdón, doctor. ¿Con qué imagen vamos a aprender hoy día todo? Ahí te siempre está claro el diagnóstico, ¿ya? Pero tienes que describirlo para poder dar un diagnóstico. Tienes que imaginar que lo estás viendo en vivo. Si no, no te vamos a dar con el ¿Dónde la membrana? Sí, está en la membrana. No debe ser. Esta. No, también por el video también puedes escuchar. Sí, se lo deja ver para ver. La base es superior a la arriba, ¿ves? Bueno, la base, como habíamos dicho, es una base triangular, ¿no? Y que llega pues a lo que es la placenta, ¿no? Acá no se puede observar bien en esta. Esa membrana, como ha dicho el doctor, ¿tiene solamente amnios o tiene también corioamnios? Esta es una membrana. Gruesa, delgada, fina, ¿te parece a un amnio? Es una membrana gruesa, doctor. Sí. Claro, tenemos que tener una membrana gruesa, ¿no? Y se gruesa porque hay fusión de elementos ahí. Si fuera algo, sería una membrana bien delgadita, una membrana delgadita que flota, como la membrana del monotorial. Es una membrana gruesa que hay fusión de tejidos. Incluso como viene la placenta de un lado, puede haber continuación de la placenta, ¿no? Porque del lado se todo lo está juntando. Si le pones doble ahí, de repente vas a encontrar vasculatura. Porque es la vasculatura del corio, ¿no es cierto? Tiene el doble. Claro. No, en video no tengo el Doppler. No, sigue pasando la imagen. Sigo pasando las imágenes. Acá hay otro video igual. Eso ya lo vimos. Eso ya lo. Pero lo característico es bueno, ¿no? La placenta, Sí. ¿cómo tiene que terminar la placenta? ¿No? Imagínate cuando dibujan su placenta, ¿cómo tiene que terminar? Cerrado, en un ángulo recto. Y está terminando un ángulo agudo. ¿Y las otras fotos? No, esas fotos nada más salían. Con los 3 videos, no. Solo eso vi. No vio más. Luego en las conclusiones del informe ecográfico, ¿no? De acá del departamento, gestación activa de 38 semanas, 4 días por biometría, no circular de cordón, Doppler de arteria umbilical y ACM normales, feto en transverso. Se evidencia, lo reportan como una brida amniótica en cuadrante inferior derecho, impresiona adherencia en región dorsal fetal, en la cual se observa formación de un surco a nivel de la piel con brida amniótica. Se sugiere una evaluación fetal postnatal para confirmar o descartar dicho diagnóstico. Menciona también que en la ecografía transvaginal se descarta la posibilidad de placenta previa o basa previa, diagnósticos realizados por ecografías particulares, y la morfología de esta edad gestacional no es evaluable en su totalidad. La paciente no fue controlada ecográficamente en la institución. La paciente regresa después de la ecografía a consultorio externo, ¿no? Donde, por antecedente ya era una gestación de 37 semanas, ¿no? Una gestante de 37 semanas, y motivo de consulta era por ecografía, bridas amnióticas, ¿no? El plan, preparar su preoperatorio, y ingresa por emergencia el día 24, ¿no? Como podemos observar acá en la tarjeta, ¿no? De ingreso, principalmente ingresa por hallazgo de la brida amniótica, ¿no? Por ecografía en el departamento, ¿no? Por ese motivo es el que ingresa la paciente. Se menciona la alergia a penicilina que ya habíamos mencionado, ¿no? Y principalmente eso. Signos vitales, como podemos observar acá, signos vitales, temperatura 37,1, presión arterial 110/70, frecuencia cardíaca 80, respiratoria 18.
Una altura uterina de 32, latidos cardíacos 156, feto único en longitudinal, posición derecha cefálica, ¿no? Altura de presentación -4. Y los diagnósticos que plantean en ese momento del ingreso es una gestante de 36 semanas por FUR, no trabajo de parto y brida amniótica, ¿no? Por tanto, se decide en el plan de trabajo hospitalizar y el control de funciones vitales, control obstétrico, ¿no? Y pasa pues a piso. Ya en hospitalización, en el... Laura, viendo ese video, viendo esa foto que has mencionado, y dicho sea de paso, están muy buenas las imágenes. ¿Puedes el diagnóstico de vida? ¿Puedes el diagnóstico de vida? ¿Estás de acuerdo con el diagnóstico de vida? No, doctor. ¿Por qué no estás de acuerdo con el diagnóstico de vida? Por las características de la banda, doctor. Es más delgada. ¿Qué diagnóstico podría dar ahí? Una sinequia, doctor. Una sinequia. ¿Una sinequia de dónde? Una sinequia uterina. Sinequia o sábana, ¿no? La sábana es diferente, ¿no? Sábana es lo que se pone en el pulsón. Sábana amniótica. No, una sinequia sería más gruesa, ¿no es cierto? Claro. ¿Cierto? Que sería normalmente más rectangular. Y difícilmente la placenta se va a implantar sobre la sinequia, ¿no? O sea, puede ser, ¿ah? Podría ser, ¿no? Pero sería solamente una cosa común, no debería ser una triangular. Porque tú ves una placenta ahí, es amplio, pollo y el borde de la placenta flotando. Porque en vez de estar pegado a ese borde, está flotando. Hay un borde flotando. Entonces, cuando nadie se ve, vas a ver la placenta triangulada, vas a ver el borde de la placenta. Entonces tiene un diagnóstico cuando hacían su residencia de primer año, cuando hacían patología, que veían placentas, le decían, ¿cómo se llama esa placenta? El secreto ahí es ver de dónde sale la, entre comillas, banda amniótica. Si ustedes ven que sale de la placenta, del borde de la placenta, no es una banda amniótica, una viga. Eso tiene un nombre, se llama placenta circunvalada. Eso es el diagnóstico correcto. Pero es una placenta diferente nada más, ¿no? Un hallazgo casual, no repercute en el pecho, no nada, ni nada. Aunque hay estudios que dicen que estos niños o estos embarazos que cursan con placenta circunvalada tienen mayor riesgo de DLT. Lo único que dirán, que no haya coágulo detrás de ese levantamiento del borde. Por lo general, por el más, yo coincido con los doctores en que la mayoría de veces cuando recontra bien, cuando más. El diagnóstico está en la descripción, ¿no? Usted no tiene que explicar nada, no puede ver dónde viene, ¿no? Usted tiene que ver que es una ruta sencilla, no tiene que visitarse la vida. Dónde viene, cómo viene, no va a ver sus dibujos, para que se haga el diagnóstico. Y miren todo el miedo que le causan a la mamá, pues supongamos que te lo hubieran hecho a las 26 semanas. Le dicen, tiene una banda y le está comprimiendo el cuello. Dios mío. Seguro que le van a ofrecer cirugía fetal, hay que terminar el embarazo inmediatamente. No es nada, es algo totalmente disoluto. Por eso hay que aprender a ver para poder identificar. Bueno, ya en hospitalización, la hospitalizan el día 25, ¿no? de octubre. En el primer día, bueno, todo normal, ¿no? Diagnostican una gestación de 37 semanas 0 días, no trabajo de parto, y le ponen el diagnóstico de brida, ¿no? Por ECO. En el segundo día hospitalario, igual, ¿no? Luego el día 28, 37 semanas, por FUR, no trabajo de parto, bridas amnióticas, y es operada el día 29. El 29 de octubre a las 10:23 de la mañana es operada, ¿no? Diagnósticos preoperatorios,
Gracias. Una gestación de 37 semanas con un feto en transverso y brida amniótica, ¿no? El procedimiento es una cesárea segmentaria primaria, ¿no? Y los hallazgos, recién nacido masculino de 3.138 gramos, con una talla de 49.5 centímetros, Apgar 6.9, líquido amniótico claro, normal en cantidad. La placenta fue fúndica y con un sangrado de 150, ¿no? En el postoperatorio lo terminan como una brida, ¿no? Lo reafirman como una brida, ¿no? Luego en el postoperatorio, sin ninguna complicación, ¿no? Estuvo la señora hospitalizada hasta el día 31, ¿no? Que es hasta el día primero, perdón, que fue dada de alta, ¿no? Sin mayor complicación. Bueno, eso es respecto al caso clínico, ¿no? Ahora vamos a desarrollar lo que es el tema de bridas, ¿no? Para poder diferenciarlos de otras patologías, ¿no? ¿El bebé tuvo alguna? ¿Sabes algo? ¿El bebé tuvo algo? No tuvo nada el bebé, le haremos ahí. Pero hubo la patología de la placenta. No, no se envió. No, no se hizo, doctor. No se hizo porque hemos tenido acceso a la historia y no reporta. Desde 2014. Es un caso del 2014. Sí. Bueno, como les decía, ¿no? Vamos a definir lo que es bridas amnióticas, ¿no? En realidad el sinónimo de bridas tenemos que se le considera también como anillos de constricción anular, como complejo de disrupción, ¿no? Y también como síndrome transverso también. Y como banda, claro. Entonces, en definición, empezaremos pues diciendo que el síndrome de bridas amnióticas comprende un amplio espectro de alteraciones congénitas que se van a caracterizar por anillos de constricción. Esos anillos de constricción podemos observarlo acá en el intraútero, ¿no? Anillos de constricción que puede ser leves o severos, ¿no? Leves, que solo van a formar anillos, pero severos vamos a ver la pérdida de incluso miembros, ¿no? Amputaciones. Y en el postnatal podemos observar acá los anillos de constricción. Además menciona pseudosindactilias, amputación, como ya había hecho mención, ¿no? Menos frecuentemente múltiples defectos craneofaciales que también se pueden observar, viscerales, alteraciones de la pared torácica y abdominal. Entonces, las anomalías identificadas en la secuencia de bandas tenemos que va a ser a nivel de extremidades, de cabeza y cuello, ¿no? Entre otras, ¿no? Entonces, a nivel de extremidad vamos a ver dislocación de la cadera, pie equinovaro, pie equinotalo, valgo, y las deficiencias pueden ser completas o parciales, ¿no? Como vamos a ver en imágenes posteriormente. A nivel digital se va a dar la sindactilia, pseudosindactilia, captosindactilia, polisindactilia. A nivel de sistema nervioso podemos ver encefalocele, exencefalia, acefalia, acrania, ¿no? Entre otros, holoprosencefalia también. En la cara vamos a ver asimetría, hendiduras, ¿no? En los ojos, hipertelorismo orbitario, coloboma palpebral, anoftalmia, microftalmia. En la nariz, atresia de coanas. En la boca, microstomía, paladar alto arqueado, aglosia también, microglosia, labio y o paladar hendido. En las orejas, implantación baja, ¿no? O rotación. A nivel cardiovascular, anomalías cardíacas, respiratorio, anomalías pulmonares. En la piel, apéndices dérmicos, ¿no? Pedículos amartomatosos, el pterigion, apéndices acropoxigio. A nivel de tórax, vamos a ver toracosquisis o pezones supernumerarios. A nivel abdominal, fístulas traqueosofágicas, hepatomegalia, malrotación intestinal, ano imperforado incluso, ¿no? Geniturinario, epispadias, extrofia vesical. En el esqueleto, costillas cervicales, defecto de segmentación vertebral, ¿no? Cifoescoliosis, artrogliposis. En lo que es epidemiología, bueno, tenemos de que la incidencia es variable, fue encontrado en las distintas publicaciones, una frecuencia de 1 en 1200 a 1 en 15.000 nacidos vivos.
La prevalencia de abortos espontáneos es 178 por 10.000. La prevalencia en Latinoamérica es de 0.08, ¿no? O sea, bajísimo. No existe predilección por la raza ni el sexo, ¿no? Por lo tanto, masculino o femenino van 1 a 1, ¿no? La relación. Y no existe predisposición familiar ni riesgo de recurrencia. Podemos observar en estas imágenes lesiones leves, ¿no? Lesión leve en la piel, por ejemplo, desde la formación de pequeños hoyuelos o banda de piel, se le conoce también, o defecto de anillos constrictivos, ¿no? Que generan, como podemos observar acá, isquemia, ¿no? Además del linfedema también en la zona, y esta es una lesión ya más severa, ¿no? Una acrosindactilia. Acá podemos observar en estas lesiones, por ejemplo, la sindactilia, ¿no? Que es la fusión de las estructuras, y el anillo de constricción en el dedo meñique, ¿no? Y acá pues lesiones más severas, ¿no? De acrosindactilia. Se han sugerido también algunas otras teorías multifactoriales y genéticas que van a causar la ruptura del amnios. Tal es así un trauma fuerte directo del abdomen, ¿no? Ya sea una caída, un accidente, ¿no? También mencionan la amniocentesis, ¿no? Que existen estudios que describen la relación entre la función de las membranas y la formación de bandas. Tenemos también la exposición materna a drogas, los efectos teratogénicos de algunas drogas como la metadona y el ácido lisérgico, infecciones bacterianas de las membranas amnióticas, ¿no? Oligohidramnios, y la disminución excesiva del líquido amniótico durante las primeras semanas de gestación, que van a favorecer la presencia de las bandas. Los factores de riesgo, bueno, esa es otra literatura, ¿no? Los sociodemográficos mencionan la edad materna, menores de 20 años, edad paterna menor de 29, nivel socioeconómico, el tabaquismo, exposición a cocaína, alcoholismo, ¿no? Obstétricos, la nuliparidad, multiparidad, intento de aborto, trauma uterino abdominal, un útero bicorne, ¿no? El uso de cerclaje, biopsia de vellosidades coriales o amniocentesis, ¿no? Lo vuelven a mencionar. Cirugía fetoscópica para transfusión feto-feto también, ¿no? Como un factor de riesgo. Sistémicos, fiebre en el primer trimestre, diabetes, obesidad, ¿no? Fármacos, aspirina, paracetamol y el misoprostol. Manifestaciones clínicas, lo que vamos a observar, las lesiones van a depender del tiempo de gestación en el que va a ocurrir la ruptura, ¿no? Del amnios. Entonces vamos a tener lesiones precoces y lesiones tardías. Las lesiones precoces, manifestaciones craneofaciales y viscerales, más severas como la cránea, el cefalocele, defectos toracoabdominales, fisuras labiales y palatinas, y las lesiones tardías, constricciones, disrupciones o amputaciones aisladas de las extremidades. El oligoamnios transitorio explicaría las deformaciones posturales de extremidades o hiperangulación de la columna, ¿no? Entonces, el área afectada o tipo de defecto vamos a tener, habíamos dicho, en la parte craneofacial, ¿no? Anencefalia, encefalocele, hidrocefalia, hendidura facial, dilatación ventricular, estenosis del acueducto de Silvio, alteraciones toracoabdominales, la ectopia cordis o el onfalocele, y sobre todo en las extremidades, tanto superiores como inferiores, vamos a ver los anillos de constricción, la sindactilia, pseudosindactilia y las amputaciones. Y acá podemos observar imágenes, ¿no? Sobre lo antes descrito, ¿no? Y así son lesiones más severas, vamos a ver incluso la amputación, ¿no? De los miembros. Acá podemos observar lesiones ya craneofaciales, ¿no? Y este es en la ecografía. En los hallazgos ecográficos, actualmente la ecografía 3D se dice que mejora la visualización de los defectos producidos, ¿no? Sobre todo a nivel de miembros superiores e inferiores, ¿no? Y del macizo facial craneal, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de una gestante con antecedente de legrado obstétrico por aborto espontáneo del primer trimestre que acude a la primera consulta para realizar el cribado de aneuploidías, ¿no? A las 12 semanas, ¿no? Y podemos observar acá esta imagen hiperrefringente, ¿no? Que se correlaciona con una brida. Acá en otra imagen podemos observar también, acá en la flecha, la formación de esta hendidura, ¿no? Y acá en esta otra imagen,
los anillos de constricción, ¿no? ¿Cómo se llama eso en ecografía? Tiene un nombre, es un signo. ¿Cuál, doctor? Esa hendidura que ves ahí es gordito, flaquito y vuelve a ser gordito, ¿no es cierto? Esa hendidura, esa cortadura que no es solo arriba, es abajo, mira. Es todo alrededor del miembro que está comprometido por la banda. ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre. ¿Alguien sabe? Se llama signo de Michelin. ¿Conocen las llantas Michelin? ¿Han visto el muñequito que sale? Ya, el gordito. No, ese gordito, ¿no? Que son puras llantitas, ya, eso. Entonces, eso es característico de una banda amniótica que está comprometiendo ya la circulación en el miembro y está produciendo edema por encima del lugar de la construcción de la banda, ¿no? Entonces ustedes ven eso, esa banda hay que operar ya, rápido, porque si no se va a perder el miembro, ¿no? Y si entramos probablemente ahí, podamos recuperar casi el miembro en su totalidad, ¿no? En su funcionalidad. De repente con alguna lesión que puede quedar tipo cintura ahí, pero se puede recuperar bien, ¿no? Y la cirugía fetal, ¿no? Con la liberación de bandas, que ahora también se puede hacer con láser. Antes se hacía con tijera, pero ahora se hace también con láser. Va muy bien, ¿no? Y se puede solucionar eso rápidamente. No sé si igual te has entrado alguna liberación. No tengo nada. Debe ser difícil, no he visto ni. Yo hice en España, en un centro de entrenamiento de cirugía fetal, hicimos liberación de bandas con láser en ovejas, películas de ovejas, y no es difícil, ¿no? Se quema, lo único que sí quemas un poquito la piel a la hora de liberarla, pero sí se hace más. Sí, tengo algunos artículos que mencionan justamente cómo van estos pacientes, ¿no? Sometidos a fetoscopía. Bien, en el diagnóstico, en muchos casos el síndrome de banda amniótica se detecta a través de los efectos sobre el cuerpo, ¿no? Tal como decía el doctor, la hinchazón, ¿no? La amputación, entre otros. La ruptura del amnio se produce entre los días 28 y 18 semanas de la concepción y puede también ocurrir en una etapa posterior, ¿no? No necesariamente se va a detectar durante el primer trimestre. El estudio del ultrasonido prenatal permite hacer el diagnóstico al visualizar las bridas amnióticas en un feto que muestra limitaciones en su movimiento y la presencia de deformidades. El hallazgo clínico más común consiste, como ya hemos visto en las fotografías, ¿no? En las ecografías, anillos de constricción en extremidades hasta en el 77% de los casos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de estos pacientes, ¿no? El tratamiento más común del síndrome de la banda es una cirugía reconstructivo-plástica. Se está refiriendo al postnatal, ¿no? Pero también en algunos pacientes son candidatos a la cirugía fetal, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. A largo plazo tenemos la terapia física o ocupacional, también es recomendable, ¿no? en estos pacientes. Esta cirugía no se realiza, y por lo general la cirugía fetal se realiza solo después de completar el 7º mes del embarazo, no lo podemos realizar antes. Este es un ejemplo, ¿no? De lo que es la reconstrucción, por ejemplo, de este anillo, ¿no? Se selecciona bien la zona que se quiere, que se va a reconstruir, ¿no? Y se realiza la incisión de la piel y de la parte del tejido subcutáneo, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Realizamos el corte y se retira el tejido celular subcutáneo y se unen los colgajos, ¿no? Y va a quedar de esta forma y finalmente va a quedar así. Este es otro ejemplo, ¿no? Ya les he dicho que no presenten por matar, pero no nos importa. Allá. Bien, dentro de las... Sí, tengo los artículos, doctora. Ya. Dentro de las complicaciones tenemos la infección, ¿no? La presencia de hematoma, necrosis del colgajo, necrosis del injerto, insuficiencia circulatoria distal.
El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer brida amniótica, sinequia, tabique uterino y la sábana amniótica, ¿no? No, ahí falta. ¿No quieres hacer el diagnóstico? Claro, con la placenta circunvalar. ¿Te das cuenta? Sí, me faltó. Porque no hay un buen entrenamiento, ¿no? Que cualquier cosa que flote dentro del útero es banda amniótica, no es así. Entonces acá podemos ver, ¿no?, la condición y la característica principal de cada una de estas, ¿no? La brida, por ejemplo, es una adherencia fibrosa amniocorial por ruptura precoz del amnios, ¿no?, causante de amputaciones o de disrupciones fetales. El síndrome de brida amniótica es el conjunto de malformaciones fetales causadas por estas adherencias, ¿no? Y la sinequia, en cambio, viene a ser el proceso cicatricial uterino secundario a legrados o otro tipo de cirugías uterinas previas. No produce daño fetal, a diferencia de la brida, ¿no? No produce daño fetal, al estar completamente cubierto por el amnios. La sábana es la condición particular en la que una sinequia que no tiene relación con las paredes laterales uterinas es completamente rodeada por el saco amniótico y del corium, ¿no? Y el tabique es un remanente del tabique medio como consecuencia de alteración del desarrollo embrionario posterior a la fusión de los conductos de Müller. Entonces, para que quede más claro, ¿no?, la sábana viene a ser el resultado de las sinequias uterinas que han sido englobadas por el corium y el amnios en expansión, ¿no? Entonces se dice que estas son completas, o sea, cuando no hay un borde libre, y otras que son incompletas, ¿no?, cuando hay un borde libre. Y podemos observar acá la sinequia, acá vamos a ver en otra imagen, ¿no?, la sinequia uterina, que es un proceso cicatricial uterino secundario a legrados u otras cirugías previas, y que no produce daño fetal al estar cubierto por el amnios y tiene una prevalencia de 0.6%, ¿no? Vemos acá la cicatriz, acá está el saco, ¿no?, y vemos que al final lo va a englobar, ¿no? Esto viene a ser la sábana. Eso hay que imaginarlo en 3D, ya, porque ahí lo imaginas como un punto, pero en 3D, entonces eso es como que acá hay un poste en medio de la habitación y el amnios lo engloba por todos lados, entonces es realmente una sábana, y por eso es que nunca va a comprometer ninguna extremidad, no va a amputar nada, ¿no? Pero eso es lo que hay que imaginar, es un poco difícil a veces imaginarlo en 3D, pero... Luego tenemos los tabiques, como ya habíamos mencionado también, ¿no? La fusión normal de los conductos del Müller, que ocurre en la semana 16 del desarrollo embrionario, y la alteración de puede llevar a la duplicación total o parcial de los órganos genitales internos. Una alteración distinta puede ser la falta de reabsorción del tabique uterino medio, ya sea total o parcial, dando origen al útero tabicado o septado, ¿no?, como podemos observar acá, ¿no?, el tabique, y que va a tener una vascularización propia también, ¿no?, al Doppler. El manejo en el embarazo, ¿no? El manejo debe considerar la liberación endoscópica de las bridas amnióticas en los casos severos, ¿no? Sin embargo, deben tomarse en cuenta el riesgo de ruptura prematura y las complicaciones propias de un parto prematuro, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el pronóstico de estos pacientes? Va a depender del momento del diagnóstico, del tipo y de la localización de las anomalías. Puede variar desde repercusiones cosméticas hasta la incompatibilidad con la vida, ¿no? Como ya habíamos visto las lesiones faciales, ¿no? Craneofaciales. El diagnóstico prenatal de adherencias amnióticas se ha asociado además con un pronóstico adverso. Estás hablando de las bridas. Claro, de las bridas. Sí, doctor. En cuanto a la presencia de bandas, el factor pronóstico fetal más importante es la perfusión de la porción distal de la extremidad involucrada, y se ha reportado la muerte fetal por estrangulación del cordón umbilical con una banda, aunque también se ha reportado la resolución espontánea de las bandas de constricción. Bien. Es un poco complicado, o sea, no muchos términos, se dan cuenta. Y así es difícil la parte teórica, ¿no? Pero siempre ver lo que estamos viendo por aquí y desequilibrio. No sé qué significa sábana, banda, días, termino con función. El nombre que yo les doy cada vez que veo un amplio equilibrio de la radiación es de repliegue, también es un repliegue. Es como si hubiera tocado por lo rural y se lo veo acá, eso es lo que voy a ver.
uso, como hay muchas cosas prácticas de repliegue, repliegue, banda, que viene el concepto teórico. Que eso puede ocasionar una cránea, por ejemplo, eso lo decían los libros antiguos. En la práctica sucede eso que ocasiona una cránea. El detalle también es que cuando nosotros le damos... Nosotros hemos visto acá un caso de uno que tuvo una herida que tenía abierto desde el ombligo hasta el corazón. Claro, pero puede ser una asociación, ¿no? más que la causante de eso. Por ejemplo, lo más común ahora es común para esos repliegues. Creo que debe ser 5% del paciente que tiene de eso. Y lo que es común ahora, como factor de riesgo importante, es los procedimientos invasivos sistémicos. Entonces, puede ser una cistoscopía o una cirugía de otra. Sí, es común ver que haya un repliegue médico todo el año, incluso por el sistema. Y eso puede ocasionar lesiones como las que básicamente describían las vidas. Y por eso es que hay artículos que muy buenos que han asociado los procedimientos de preparación sencilla, incluso a amputaciones de miembros. Entonces, es un factor de riesgo actual importante. Más que esos factores de riesgo natural. Es un disruptor del AMNIO, precisamente el lavarle el microscopio rompe el AMNIO y depende de dónde se pegue ese AMNIO que puede hacernos la vida. Afortunadamente no es tanto. No es tanto, pero sí se puede hacer. Y otro que vemos también es el tabique. Yo lo muestro como tabique meridiano, pero cuando vean el término meridiano no me confunden. Es como un tabique, pero es parte del útero y el tabique. Entonces, este cada vez encontrar tabique, es común. Puede ser parcial, puede ser completo, puede ser primario, puede ser secundario, por un procedimiento, puede ser tabique al final. Y ese tabique siempre se va a envolver, ¿no? Por el año. Puede haber un poco grueso y puede haber cubierto de año. Pero por ejemplo, los términos que yo uso son repliegues y ahí los más difíciles, digamos, como por ejemplo la barata, el movimiento poliónico. Pero no contando el nombre me confundo. Cuando yo me confundo a la paciente. Lo confundimos todo. Ya, pero hay una realidad. La realidad es que nos llegan ecografías con el rótulo de grida, ¿ya? Numerosas, que exceden a la prevalencia mundial. Cuando han demostrado de que las bridas se dan en un 0.08%, las sinequias o sábanas amnióticas 0.6%. Cuando la paciente llega angustiada. Y si nosotros concluimos como repliegue nada más en el reporte, la paciente, si usted le ha informado acá y ha comprendido que no es ni brida ni sinequia o quizá una de ellas, ¿no? Pero si no has dicho eso y sale con el rótulo de repliegue, la paciente va a seguir en la duda, ¿no? Entonces ya hay términos establecidos que lamentablemente están y tenemos que enfatizarlo en nuestro reporte que se trata de un repliegue para mi concepción, pero que representa una sinequia o una sábana amniótica y definitivamente no tiene ningún componente de banda amniótica, no está lesionando el bebé, ¿no? Claro, yo creo que esto hay que ser muy enfático, ¿no? Claro. Incluso en mostrarle sus dos manitos, sus dos piecitos, Claro. verle que toda la extremidad desde arriba no tenga el signo del Michelin, ¿no? Para que la paciente se vaya tranquila, para hacerle entender que, bueno, afortunadamente hay un error en el diagnóstico, no hay ningún problema. Y eso genera angustia. Y miren en qué ha acabado esa paciente, que no vemos ningún motivo para una cesárea teniendo un parto vaginal, ¿no? Entonces, justo hoy día hemos visto una paciente que no le han dado el rótulo, o sea, una paciente particular que solamente se le ha dicho hay una área, ¿no? Pero no se le ha dado el rótulo. Pero la paciente ya estaba con el... Habrá googleado, ¿no? Habrá buscado y... Brida decía, brida. Brida, ¿no? Ya. Entonces, doctor, mi bebé va a salir mal, ¿está seguro? Entonces, se le ha mostrado todo y es un componente, pues, de sus 2 legrados que tiene la paciente, ¿no? 5 legrados, doctor. Ah, 5 legrados. 5 Claro, legrados. con bastantes legrados hay una alta probabilidad de que tenga adherencias y haga redosadas también, pero no brida, ¿no?
Las bridas en realidad no se sabe por qué ocurren, a menos que sean secundarias, como dice el doctor Ventura, a procedimientos invasivos y proteínas. Pero la mayoría de bridas que yo he visto, bridas de verdad, se ven en el primer trimestre y causan los síndromes que conocemos como síndrome de body stock, ¿no? Y cuando ya hay daño, ¿cierto? Corporal, causan anencefalias, Claro. encefalias. No, son síndromes bien severos. Por eso yo creo que, si bien es cierto, uno puede tener su propia nomenclatura, a veces yo no puedo andar como quiero en el mundo, sino que tengo que más o menos regirme a lo que existe, ¿no? Yo no puedo andar diciendo, bueno, a mí no me interesa que paguen en soles o en dólares, yo pago en gramianos. Y, pucha, pero gramianos, ¿qué cosa es? No es mi moneda que me he inventado, no. Tratar de ceñirse a lo que ya más o menos está rotulado. Brida es un concepto importante que debemos entender. Y eso es totalmente diferente de lo que es banda, perdón, de lo que es sábana. Brida, sábana son dos cosas totalmente diferentes, con pronósticos totalmente diferentes. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? La mayoría de veces, los casos que vienen como bridas son placentas circuladas. Entonces eso es lo que hay que aprender, de repente reforzar en la docencia para que aprendan a diagnosticar y no angustien a la paciente, porque la verdad que hoy día la paciente googlea, como ha dicho Walter, se entra y pucha, que no, doctor, mi hijo, operen, entonces no puede. Es bien riesgoso. Existen varios términos en inglés, por eso es la confusión. Por ejemplo, ahí pone la palabra pan, ¿no? A veces puede denominar la palabra pol, a veces puede denominar la palabra chip. Entonces, la idea es de cómo nosotros comunicamos a la paciente con los términos más sencillos, ¿no? Que la paciente pueda entender. Al final hay que poner los nombres que sean. Nadie creo que hay un consenso sobre los nombres que existen, cada uno va recordando de acuerdo al lugar que plano. Yo pienso que vida, en mi concepto, es siempre patológico. Sí. O sea, nunca voy a demorar. Es como vida viene del concepto de Construcción. de la pared abdominal, ¿no es cierto? Cuando encontramos, digamos, cirugía, ¿no? Esto es una brida, ¿no? Entonces, brida siempre significa patológico, ¿no es cierto? Así es. Recuerda que no, el término de bridas públicas nunca lo usamos porque no utiliza algo patológico. Sí, bueno, y yéndonos ya a los artículos, ¿no? Voy a hacer mención de 3 artículos. El primero es el abordaje fetoscópico cuando una extremidad está en riesgo de amputación, ¿no? Y acá tenemos el reporte de 2 casos de cirugía fetal endoscópica en pacientes de 20 y 21 semanas que tuvieron justamente este tipo de lesión, ¿no? Y vemos cómo van a quedar después de la cirugía fetoscópica, ¿no? Miren, vemos acá, por ejemplo, ¿no? La presencia de anillos, ¿no? Y cómo han sido intervenidos, ¿no? Fetoscópicamente y cómo han quedado ya en el postnatal, ¿no? Ese es el primer... Yo creo que eso es así que en el A es como salió del útero, que sale pedazo, sale con el pie deformado, sale con esa cintura en la tibia, y esa es la cirugía reparadora que le hace ya el cirujano ortopedista, ¿no? Para que el pie y la pierna queden más o menos normales, ¿ya? Después de que le hacen los colgajos y todo, ¿no? Pero sale feo, sale feo, porque depende, como te digo, en qué momento lo agarren. Ahí con la puta ya prácticamente el hueso nomás quedaba, ¿no? Sí, ese es el otro caso, ¿no? No es de cirugía fetal, no. Lo menciona, doctor, como el artículo lo menciona como fetoscopía. Por eso lo he puesto. Lo liberaron a la 21 semana, salió feo y después luego lo han reconstruido. Ajá. Sí. Yo creo que cuando hay daño ya no se puede hacer nada ya. ¿Por qué? Cuando hay daño, por ejemplo, en la cabeza, en la cara. Claro, es miedo. Claro, que no se apunte totalmente, eso es el objetivo. Bueno, este otro caso menciona, ¿no? el abordaje fetoscópico en el síndrome de banda amniótica, ¿no? Debe ser otro nombre que podemos usar, ¿no? Síndrome de bandas amnióticas. Es un síndrome que va a ocasionar Claro, este estudio se hizo en 5 pacientes, de las cuales, de estas 5 pacientes,
Las 5 fueron operadas fetoscópicamente, uno se obitó en la semana 24, los otros 2 fueron operados también, antes fueron operados, pero tuvieron parto pretérmino, y los otros 2 sí llegaron a terminar su gestación, ¿no? Y este otro caso, ¿no? ¿Cuándo hay que intervenir fetoscópicamente, ¿no? al feto? ¿No? ¿En qué casos? ¿No? O sea, ¿cuándo en el útero? ¿No? ¿Cuándo se recurre a lo que es la cirugía? Y este estudio lo que propone es hace una propuesta de la clasificación prenatal en estadios del síndrome de banda amniótica que afecta a la extremidad. O sea que dependiendo de estos estadios y comparándolo con el Doppler, es que recién se va a poder realizar la cirugía, ¿no? Es lo que menciona este estudio. Este otro estudio habla sobre la prevalencia, factores de riesgo y resultados de la secuencia de ruptura de banda amniótica en procedimientos después de la cirugía fetoscópica con láser en el síndrome de transfusión gemelo-gemelo, ¿no? En una serie de casos. Bueno, y los antecedentes de esto es la secuencia de ruptura de banda amniótica post-procedimiento. Viene a ser una condición que se asocia con las intervenciones intrauterinas y se caracteriza por una constricción de las extremidades o del cordón umbilical por hilos fibrosos, lo que conduce a un edema, a una amputación o a la misma muerte fetal. El objetivo de este estudio es evaluar la prevalencia, los factores de riesgo y el resultado de la secuencia de disrupción de banda amniótica tras la cirugía láser fetoscópica de los casos de síndrome de transfusión gemelar, ¿no? Y el diseño de estudios, bueno, se incluyeron en todos los casos de transfusión gemelar, ¿no? Tratados con coagulación láser fetoscópica, ¿no? Del 2002 al 2019, ¿no? Y el resultado que se obtuvo de ese estudio fue la secuencia de ruptura amniótica posterior al procedimiento. Se detectó en el momento del nacimiento el 2.2% de los casos el síndrome de transfusión gemelar tratados con cirugía láser, ¿no? O sea, en 15 pacientes se realizó, tanto en los receptores, ¿no? como en los donantes. La secuencia de ruptura de banda amniótica tras el procedimiento afectó principalmente las extremidades inferiores y con la menor frecuencia las extremidades superiores, ¿no? Tanto en las extremidades superiores como en las inferiores o a nivel de cordón umbilical. De esta secuencia, la ruptura de banda amniótica tras el procedimiento condujo a la amputación de dedos del pie, ¿no? En 5 casos de los 15 casos, ¿no? Y provocó... Claro, 15 casos nada más. El total de operados. 672. Nada más, sí, ese es el total. Por lo menos. ¿No? Y de estos se vio una muerte, ¿no? La conclusión viene a ser de que la prevalencia de la secuencia de ruptura de banda amniótica tras el procedimiento es baja, pero cuando se produce puede tener consecuencias graves como la amputación de la extremidad o la muerte del feto, en más de 1/3 de los casos, ¿no? La edad gestacional más baja en el momento de la terapia láser y la separación de la membrana corioamniótica son factores de riesgo independientes para la secuencia de la ruptura. Y más o menos cuando ustedes dividen el 5 entre los 672 también se ve 0.7%, casi 1%. Sí. Esa es una consideración que pocas veces se le comunica a la paciente cuando se va a hacer la fotoscopía. Pero en algunos países se incluyen como parte del conocimiento que tenemos acá, se incluyen. Sí, incluso... Sí va a ser importante que lo podamos en un tiempo que puede pasar y puede acabar a Claro, incluso al final de ese estudio, doctor, mencionan de que la muestra no es muy significativa, ¿no? Que por lo tanto no tiene ninguna... Sí. ¿No? Vemos acá de los dos pacientes que les había hecho mención, ¿no? Uno muere y ni siquiera por la lesión en sí, sino por una constricción del cordón más bien, y el otro presenta en el pie derecho lo que son las constricciones, ¿no? Los anillos de constricción.
Eso sería todo. Gracias. Excelente, felicitaciones. Está muy bien, ¿no? Aprobada. Gracias.